¿Se han preguntado por qué es que en los últimos años, desde el 2020 en adelante, ha variado en gran medida los rendimientos académicos de los estudiantes universitarios? Bueno, esta investigación basada en estadística inferencial se va a tratar de explicar ese fenómeno. La presente investigación consta de tres capítulos. Número uno. El capítulo uno consta de varios aspectos. Por ejemplo, iniciando por los antecedentes, encontramos dos a tres antecedentes que son muy cruciales para esta investigación. Por ejemplo, el estudio sobre rendimiento académico y deserción en modalidad virtual y presencial. Esta investigación fue elaborada por el señor González López y Evaristo Chillón en el año del 2021. Esta investigación fue realizada en la Universidad Privada de Perú. El siguiente antecedente es el impacto que genera el estrés académico en la educación virtual. Es la percepción de los estudiantes sobre las clases virtuales. Punto número 2. Problemas centrales de trabajo. ¿Cómo influyen las diferentes variables en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en la virtualidad? Punto número 3. Justificación de la investigación. Una de las principales fue la pandemia del COVID-19, SARS-CoV-2-19. Después tenemos el impacto de la educación. ¿A qué voy? A la calidad. Como siguiente punto tenemos la identificación de factores determinantes. ¿Qué quiere decir? Son aquellos factores que influyen en el rendimiento académico. Después tenemos los beneficios sociales y económicos. Como objetivo principal es analizar la influencia de la educación en línea de diversas variables y cómo afecta esto en el rendimiento académico de los estudiantes, específicamente de la Universidad Tecnológica de Perú. Los objetivos específicos: identificar las variables de la que influye el rendimiento académico. 2. Determinar la relación entre esas variables. Determinar cómo la calidad del material didáctico afecta el rendimiento académico. Número 4. Evaluar cómo el acceso de recursos tecnológicos afecta el rendimiento académico. Soy profesora Anneli Ramírez. A continuación yo voy a hablar sobre el capítulo 2, sobre los conceptos básicos, tipos de variables, cálculo de muestras, gráficos y medidas de tendencia, para lo cual voy a compartir un rato mi pantalla. Capítulo número 2. Conceptos básicos estadísticos. La población son todos los estudiantes universitarios de la UTP durante el año académico 2023-1. La muestra será de 200 alumnos seleccionados aleatoriamente para este estudio. La unidad de análisis será cada estudiante individual con su rendimiento académico, que se medirá a través de las calificaciones obtenidas en los cursos. Número 2. Tipo de variable. Las variables principales son la modalidad educativa, como virtual o presencial, y el rendimiento académico medido a través de las calificaciones obtenidas. Las variables secundarias van a ser los factores demográficos como edad, carrera, escuela, y socioeconómicos como nivel socioeconómico, educación de los padres y ocupación de los mismos. Estos factores pueden ser importantes para entender la diferencia en el rendimiento académico entre diferentes grupos de estudiantes. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo factores potenciales y no determinan el rendimiento. Número 3. Para el cálculo de nuestra muestra estadística y tipo de muestreo vamos a utilizar la siguiente. Vamos a calcular el tamaño de nuestra muestra con la siguiente fórmula. Número 4. Gráficos y tablas estadísticas. Esos son los gráficos los cuales hemos obtenido. En el primer gráfico la variable, en el segundo gráfico las edades, y bueno, acá hay un diagrama también con respecto a las edades.
La medida es de tendencia central o la dispersión. Vamos a tener la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar con su coeficiente de variabilidad, respectivamente. A continuación va a seguir mi compañera con el punto número 6, que es distribución muestral. Gracias. Bueno, soy Elena y a mí me tocó del capítulo 2 el enunciado 6, que es distribución muestral, que es distribución muestral para la media con varianza conocida, distribución muestral para la media con varianza desconocida, C, que es distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida, la D, que es distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales, la E, que es distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida diferentes, y la F, que es distribución muestral para las proporciones. Todas, la G, que es distribución muestral para la diferencia de proporciones también. Todo esto está interpretado con pequeños ejercicios y están desarrollados con su interpretación abajo, donde damos el resultado de cada uno, dando o mostrando lo que se hace en cada una de estas distribuciones. Como vemos en distribución muestral para la medida de varianza conocida, hay como un pequeño ejercicio donde se le pide hallar la probabilidad de media muestral, y entonces acá tomamos datos, aplicamos fórmula y después de esto desarrollamos y a cada ejercicio le damos interpretación con el resultado. Esto lo vamos haciendo con todas las partes para que así poder explicar, ¿no? Poco a poco lo que se viene haciendo y demostrando lo que se hace en cada una de ellas. Gracias. Confianza. Habremos, se podría decir que hemos hecho ya a cada uno de los que le corresponde, ¿no? El intervalo de confianza para la media con varianza conocida. Acá tenemos el error estándar 2.24, valor crítico 1.96, el inferior 17.72, superior 26.28. Entonces la interpretación sería que el intervalo de confianza 95% de las edades de los estudiantes de 17.72 a 26.28 años. Eso significa que estamos 95% seguros de que la verdadera media poblacional se encuentra dentro de este intervalo. Bien, eso es en cuanto a la intervalo de confianza para la medida con varianza conocida. Ahora, desconocida, con los grados de libertad tendríamos 49, en el estándar muestral 2.24, valor crítico sería 49 2.009, el límite inferior 17.76, límite superior 26.24. Entonces interpretamos esto, que el 95% de la media poblacional de los estudiantes de 17.76 a 26.24, eso significa que estamos 95% seguros dentro de este intervalo. Luego, continuando, el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida. La varianza muestral común tendremos 18.29, el error estándar de diferencia de medias 2.13, el valor crítico en 0.025 1.96, el límite inferior menos 2.83 y el límite superior menos 0.83. Interpretando, entonces, el intervalo de confianza del 95% de las poblacionales de las edades de los estudiantes de las dos universidades es de menos 2.83 a 0. Menos 0.83. Entonces estamos 95% seguros de que la verdadera diferencia de poblaciones se encuentra en este intervalo. El intervalo de confianza ya para la diferencia de medias con varianzas desconocidas iguales. Ya calculando la varianza muestral común, 18.29, grados de libertad 53, el error estándar de diferencia de medias 2.13, el valor crítico de 53 es 2.000, calculando el límite inferior menos 2.86, el límite superior menos 0.80. La varianza muestral común 18.29. Los grados de libertad 47.78 y redondeando 48. El error estándar de la diferencia de medias 2.18. El valor crítico 48 es 2.007. El límite inferior menos 3.1, límite superior menos 0. Ya en cuanto al intervalo de confianza para la proporción muestral 0.60, el error estándar 0.08, valor crítico 1.96, límite inferior 0.44 y límite superior 0.76.
Interpretando, el 95% de la proporción poblacional de mujeres en la universidad es 0.44 a 0.76. Ya el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones es 0.60 en ambos casos. El error estándar 0.05, valor crítico de 0.025 es 1.96. El límite inferior menos 0.10, superior 0.10. Interpretando, el 95% de la diferencia de proporciones en las de mujeres en las dos universidades menos 0.10 a 0.10. Y el intervalo de confianza para la varianza, grado de libertad 23, el error estándar de la varianza 2.87, valor crítico 23 es 16.22, el límite inferior 7.22, superior 32.18. Interpretando entonces el intervalo de confianza 95% para la varianza proporcional de calificaciones de los estudiantes 7.22 a 32.18. Eso en cuanto al tema de intervalos de confianza. Doy pase a mi siguiente compañero.